Bueno, buenas noches, hermanos. Eh, Empezamos con la semana pasada con el estudio de la de la primera carta de los tesalonicenses, y algo que el pastor Javier mencionó, y la verdad que fue una apertura para nosotros, el hecho de mirar esta carta como un ejemplo y poder ver cómo este ejemplo nos ayuda como iglesia a poder crecer. Era una iglesia joven, la que vamos a ver, la que estamos estudiando, así como nosotros, pero lo importante es poder ver cómo ellos crecían, cómo ellos maduraban, parte también de lo que estábamos orando recién por el crecimiento espiritual de la iglesia. Entonces, es muy importante poder examinar y poder mirar esta carta como un ejemplo a seguir, como un ejemplo a tomar, a considerar, y así poder crecer, porque la palabra lo que hace es eso, poder ayudarnos, confrontar nuestras miserias, confrontar nuestras incapacidades, nuestras inmadurez, pero también poder mirar y decir, bueno, es un ejemplo al que yo puedo tomar y crecer como miembro de la iglesia. Vamos a leer primero los versículos que leyó nuestro pastor el miércoles pasado, y después vamos a leer los 4 versículos que vamos a ver en el día de hoy. Pero vamos a correr todos los versículos que hasta ahora leímos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hasta ahí la palabra que vamos a ver, si así Dios lo permite, en el día de hoy. El pastor Javier decía algo muy interesante acerca de estos primeros 4 versículos, que hablaba acerca de la fe, el amor por la obra y la esperanza en la venida de nuestro Señor, y que eso evidenciaba claramente la elección que ellos habían tenido, cómo Dios los había elegido, daba una evidencia clara de por qué ellos habían sido, y cómo el apóstol Pablo daba como certeza, como seguridad de que él veía a través de eso una elección en sus vidas. Y vamos a ver acerca de esto también en el día de hoy en 4 puntos. El primero que vamos a ver es una evidencia de una elección incondicional. Lo segundo es el Evangelio como medio de gracia y su composición. Lo tercero que vamos a ver es un posible escenario. Y lo cuarto y último, un resultado esperado. Hermanos, voy a tratar de ser claro, pero quizás voy a ser repetitivo en un concepto. Y la idea es que pueda quedar en claro esto que quiero transmitir. Y lo que quiero transmitir a través de estos 4 puntos es cómo la vida y la comunión en la iglesia se favorece por esto. Cómo la vida y la comunión en la iglesia debe ser favorecida y que podamos alcanzar esa bendición de parte de Dios, que sea afectada la iglesia por estas cosas que vamos a ver en el día de hoy. Esa es la idea, y voy a ser repetitivo en eso, en la vida y en la comunión en la iglesia, para que pueda ser, como bien dijimos, favorecida. Lo primero que vamos a ver en el versículo 4, que también un poco el pastor nos dio como un adelanto, que decía: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección.
como dijimos, lo primero que vamos a ver es una evidencia de una elección incondicional. Qué tremendo es ver eso, que el apóstol veía en ellos una clara elección de cómo Dios los había alcanzado, cómo Dios, como hoy nos decía también el pastor, ¿no? Que no fue por medio de nadie que uno pueda acercarse a Dios, sino que Dios se ha acercado y que así funciona en toda la manera. Aun cuando el Evangelio llega, no es que uno viene hacia el Evangelio, sino que el Evangelio viene hacia nosotros, porque así es el llamado de Dios. Dios llama de esa forma, no hay otra manera. Y cómo el apóstol Pablo podía ver eso en ellos, una elección incondicional, que se veía con claridad eso. Ahora, ¿cómo esta elección incondicional puede favorecer la vida y la comunión dentro de la iglesia? Y lo primero que vamos a decir dentro de este punto, que la vida, la comunión en la iglesia es favorecida a través de esta elección, a través de la gracia. La gracia es un factor determinante en la elección en cuanto al llamado. Y la gracia es algo en lo cual nosotros tenemos que hacer hincapié y remarcar que es por gracia que Dios nos ha llamado. Eso afecta la vida y la comunión en la iglesia y deja a un costado el orgullo de creer que los que estamos acá no fuimos alcanzados por nuestra sabiduría, ni por nuestro conocimiento, ni vinimos a los pies del Señor por ninguna de estas cosas. Fue por la pura gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que mirar en el hermano que tenemos al lado. Es la gracia de Dios sobre él. Dios lo llamó por su gracia. Y eso hace que la vida y la comunión en la iglesia sea favorable, sea afectada positivamente. Si el orgullo está en medio de nosotros, si el orgullo está en medio de un hermano, eso no favorece la vida en la iglesia. Ahora, resaltar la gracia es algo que tenemos que hacer todos nosotros y nunca olvidarnos de esto y mencionarlo, que es por la gracia del Señor, que yo puedo tener a mi hermano al lado, que yo puedo tener a mi hermana a mi lado y decir, es por la gracia del Señor. Eso demuestra una elección incondicional, es por su gracia y tenemos que resaltarla. Otra forma en la cual la vida y la comunión en la iglesia es favorecida a través de esta elección incondicional es a través de la unidad. La unidad es un factor también tan importante dentro de la elección incondicional, porque uno ve en la iglesia primitiva una palabra que tan importante es, ¿cómo estaban ellos? Unánimes. Y no solamente en un versículo lo repite, sino en un montón de versículos repite esa idea. Una forma de favorecer a la iglesia en la comunión y en la vida es a través de la unidad y de cómo debemos cuidar esa unidad en medio nuestro. Porque esa unidad es la que nos muestra y decir, todos los que estamos acá, estamos unidos por la gracia, estamos unidos por la elección de Dios, estamos unidos por el llamado de Dios. Tenemos algo muy importante en común. Podemos tener diferencias en un montón de otras cosas y que no son importantes, pero lo que nos une a mi hermano, a mi hermana, lo que me une a él o a ella, es esto que me hace ver que él también fue llamado incondicionalmente. Dios también lo eligió incondicionalmente. Y debemos cuidar también eso, valorar la unidad dentro de la iglesia. Son cosas que uno pueden pasar por alto y uno no se da cuenta de que quizás no peleamos, no buscamos la unidad, pero es algo que favorece a la iglesia. El Señor mismo dijo que creerán cuando seamos uno. Y cuando una iglesia es unida, el que viene de afuera lo observa y se da cuenta. Y también aquel que viene de afuera y ve que la iglesia no es unida, también se da cuenta. Y no hay que tener mucha sabiduría, ¿eh? Entonces es importante que esto sea algo que nos una y que podamos ver como ejemplo también. Esta iglesia se veía en eso, en la unidad. Entendiendo que fuimos elegidos de la misma manera,
también tenemos que motivar y demostrar esta vida y la comunión dentro de la iglesia en el cuidado de mi hermano. De esa forma yo muestro y evidencio que hay una elección incondicional en mí y en mi hermano por cuidarlo. Debemos cuidar a la persona que Dios puso a mi lado. Somos una familia, somos una iglesia y debemos cuidar y velar por el cuidado del hermano que tengo al lado. Porque ¿quién nos llamó? ¿Quién nos unió? El Señor. Y si uno no cuida al hermano, ¿contra quién estoy tentando? ¿Contra quién estoy peleando? Contra el Señor. Si me tengo que humillar, como alguna forma de decirlo, si tengo que pedir perdón, si tengo que bajar la cabeza o a veces el orgullo, por cuidar a mi hermano tengo que hacerlo. Porque de eso se trata. El Señor me llama a mostrar, a evidenciar la elección incondicional que el Señor me llamó cuidando a mi hermano. Quiero que me acompañes en un texto que está en Efesios, capítulo 4. Versículo 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como el apóstol Pablo describe el cuerpo, describe la iglesia como un cuerpo, como una unidad, como algo inseparable. Y el cuidado que podemos tener el uno con el otro va a hacer que podamos crecer también. Y eso se evidencia también. El cuidar al hermano hace que podamos crecer y de eso se trata esta elección incondicional. Cuando hablamos, como decíamos en el primer capítulo de Tesalonicenses, y el apóstol decía que era evidente esta elección que tenían en ellos, eran por estas cosas. Y tenemos que crecer, hermanos, en esa elección. Tenemos que resaltar la gracia, tenemos que cuidar la unidad, tenemos que cuidar al hermano que tengo a mi lado, porque eso va a demostrar delante del Señor si somos llamados, si somos elegidos por Él o no. O sea que es importante poder ver esto de esta manera. Lo segundo punto que vamos a ver en esta noche es el Evangelio como medio de gracia y su composición. Versículo 5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Como dijimos, ¿cómo llegó el Evangelio a este lugar, a esta iglesia? Javi nos enseñaba acerca de esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, de la gran oposición que había en medio de esta ciudad y cómo llegó el Evangelio en ese lugar. Es tan importante poder distinguir y saber que cuando el Evangelio llega a nuestras vidas es algo tan importante. Quizás uno no se da cuenta porque la forma en que quizás antes pasaba, que llegaba el Evangelio en un lugar, no es la misma forma de ahora. Quizás el Evangelio no llega a mataderos, llega a una iglesia. Quizás la forma es distinta, pero el Evangelio es el mismo. Y poder entender que cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, es algo en lo cual uno se tiene que gozar y darle gracias a Dios. Qué lindo es poder ver eso en medio nuestro. Cuando una persona que quizás recién comienza en el Señor y el tiempo va pasando y ves cómo esa persona va siendo transformada por el poder del Evangelio, eso si no nos da gozo, si no nos da alegría, es que hay algo que está mal. Es tan importante ver eso, ver cómo el Evangelio llega en la vida de una persona.
es tan importante. Y si nos toca poder ser testigos y poder ver y presenciar esa transformación en la vida de una persona, en la vida de alguien que lo vi llegar, yo creo que eso no puede producir más gozo en nuestras vidas, en nuestros hijos. Cuando el Evangelio llega a la vida de nuestros hijos y vemos cómo Dios los comienza a transformar, cómo comienzan a tener convicción de pecado, cómo el Evangelio confronta su vida, eso es tan importante. Y cómo el Evangelio afecta la vida y la comunión dentro de la iglesia. Cómo favorece el Evangelio la vida y la comunión dentro de la iglesia. Puede pasar que hay personas que tienen un llamado dudoso o confuso y pueden ser por dos factores. O el Señor todavía no lo llamó, puede ser que lo llame o no, o porque escucharon un evangelio que no es el correcto. Y el apóstol Pablo hace mención acerca de esto. Quiero que me acompañes ahí en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas 1, del 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros, o un ángel del cielo, perdón, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como el apóstol lo repite para que quede claro. Si se predica un evangelio diferente, sea maldito. Esa es la forma que lo está diciendo. O sea que el evangelio es algo tan importante de poder escucharlo correctamente, y que el evangelio que vivimos y que predicamos en medio nuestro favorezca la vida y la comunión dentro de la iglesia. Lo vuelvo a repetir, que el evangelio que vivimos y predicamos pueda favorecer la vida y la comunión dentro de la iglesia. Eso es lo que demuestra cuando afecta el evangelio la vida y la comunión en la iglesia. Quiero que me acompañe por un segundo, no vamos a ir mucho porque en un momento lo vamos a ver, pero en la segunda carta de los tesalonicenses, en capítulo 2, versículo 13 y 14, segunda de los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo vuelve a hacer hincapié en esto y vuelve a remarcar algo tan importante: cómo el Evangelio había llegado y cómo el Evangelio era tan evidente en el llamado de estos hermanos, que lo vuelve a remarcar en la segunda carta. Pero a mí me quedó tan claro este concepto en cuanto a cómo fue y cómo llegó este evangelio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿de qué forma puede afectar este evangelio la vida y la comunión en medio nuestro? Es a través de la santificación. La santificación es algo que favorece y que ayuda la vida y la comunión en la iglesia. Dios nos llamó a vivir una vida santa. Dios nos llamó a esto. Y cuando Dios nos llama
a esta santificación nos une más a Cristo. Cuando uno es santificado por el Señor, cuando nos llama, pero también de forma progresiva sigo avanzando en esa santificación, lo que hace el Señor es unirme más a Él. Y si me uno más a Él, ¿a quién me estoy uniendo más? A su cuerpo. Por eso es importante crecer en la santidad y que esa santidad nos ayude en la comunión y en la vida de la iglesia. Dejar a un costado la santidad es algo que está atentando contra la comunión y la vida de la iglesia, y ahí puede ser que el evangelio que he escuchado o el que vivo o el que predico no es el correcto. Si yo vivo un evangelio correcto, la santificación, la santidad es algo que tiene que ayudar a la comunión y a la vida de la iglesia. Es importantísimo hacer hincapié en esto, que la santidad se vea en nosotros, y no solamente por la apariencia, sino una santidad del corazón, que eso es lo que el Señor ve y es lo que favorece y ayuda a la vida y a la comunión en la iglesia. Porque vivir una vida de apariencias en santidad es como yo siempre digo, ¿no? Hay algunos que creen que la santidad es un lavado de cara y me emprolijo un poco y creo que eso es santidad. Entonces esa santidad puede ayudar a la comunión en la iglesia y eso no ayuda en nada. Una apariencia de santidad no ayuda, mi hermano. Pero cuando yo vivo una vida santa, unida a Cristo, esa santidad ayuda a la iglesia, favorece a la iglesia, ayuda a la comunión y a la vida de la iglesia. Debemos hacer hincapié en eso, hermanos, a crecer en la santidad, como hoy orábamos, en el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿En qué crecemos espiritualmente? En la santidad. Crecemos en santidad y ayuda a la comunión y a la vida de la iglesia. Y otro punto que mencionábamos recién, la fe en la verdad. No hace falta que lo busquen. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer en la verdad. La verdad es lo que también me une a mi hermano. Y una palabra que a mí me quedó tanto, que está en el mismo capítulo de Efesios, en el versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué importante es poder eso, crecer también en la verdad que predicamos y en la verdad que vivimos, porque se evidencia el crecimiento, la madurez, cuando vivimos la verdad, predicamos la verdad, conocemos la verdad y hablamos la verdad. Y no hablar mentiras en medio nuestro, porque eso no afecta la vida, sino que trae contaminación a la iglesia, el poder hablar mentiras en medio nuestro. Eso no ayuda al crecimiento de la iglesia. Hablar la verdad, aunque la verdad a veces pueda ofender, aunque la verdad a veces es incómoda, pero hablar la verdad en madurez ayuda al crecimiento, en la comunión y en la vida de la iglesia. Lo vuelvo a decir, va a ser repetitivo esta frase, y quizás no vamos a acordar continuamente esto, en la vida y en la comunión de la iglesia, pero es tan importante que crezcamos en esto y que podamos ver el crecimiento de mi hermano, de mi hermana en la verdad. Y qué lindo es poder ver la verdad que sale de la boca, porque eso es lo que el Señor nos hizo, hablar la verdad nos hizo libre. Y cómo la verdad no tiene que estar en medio nuestro. Por favor, evitemos el poder, para agradar a alguien, decir una mentira, porque eso es algo que no favorece la vida y la comunión con la iglesia. Decir la verdad siempre va a ayudar en esto. Ahora, ¿cómo se compone este evangelio como medio de gracia? ¿Cómo llegó a la vida de esta iglesia? Y ahí en el versículo 5, dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo
y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo primero que vamos a decir es cómo se compone este evangelio. Es a través de la palabra de Dios. Esa frase que comienza el versículo, cuando dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Muchas veces se malinterpreta este texto. Es como que dice, no es tan importante la palabra, lo que importa es el poder transformador del Espíritu. Y yo he escuchado personas hablar acerca de esto y tener un concepto equivocado. Acá el apóstol Pablo no le está quitando importancia a la palabra. Acá lo que está diciendo es que no solamente llegó a través de la palabra, sino a través de otra cosa. Pero la palabra es totalmente importante en medio de nosotros. Un evangelio sin la palabra de Dios es doctrina de demonios o es doctrina de hombres. Lo vuelvo a repetir. El evangelio sin la palabra de Dios es doctrina de demonios o es una doctrina de hombre. Y uno tiene que tener mucho cuidado cuando escucha un evangelio en el cual no se involucra la palabra y que es un concepto humano o es una idea humana, hay que tener mucho cuidado, porque eso no afecta a la vida. ¿Qué nos nutre como iglesia? Su palabra. ¿Qué nos hace crecer como hermanos? La verdad, la palabra. ¿Qué venimos a buscar cada domingo? La palabra de Dios. Y uno es tan importante en poder entender esto, que la palabra de Dios es algo vital y es importante, es lo que compone al evangelio. Ahí no lo busquen si quieren, en 2 de Tesalonicenses, versículo 15 y 17, 15 y 16, recién habíamos leído el 13 y el 14. Ahora dice así, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, así que hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Imagínense si el apóstol Pablo había desestimado la palabra de Dios. Jamás el evangelio de Jesucristo puede carecer de palabra. Si la palabra de Dios no está en el evangelio que vivimos, el evangelio que comunicamos y que podemos compartir es dudoso. Entonces tenemos que crecer como ese evangelio, como ese medio de gracia, debemos crecer y la palabra es fundamental. Qué más lindo, qué más hermoso es poder ver cuando nos edificamos con la palabra. Cuando, como recién nos compartía Jere, cuando presidía y decía, ¿alguno tiene una palabra en la cual podamos ser edificados? Y creo que esa es la idea, que cuando damos inicio a la reunión y alguien puede compartir una palabra, la palabra que como hombres tenemos que tener a diario en nuestra familia, en nuestra casa, y qué importante es poder compartir la palabra, no solamente en nuestra casa, sino también en la iglesia. La palabra es importante. Y qué lindo es que un hermano venga y te dé una palabra y te enseñe una palabra. Mirá, esta palabra es un regalo hermoso que te está dando tu hermano cuando te comparte una palabra. Porque quizás esa palabra te llega en el momento que más la necesitas. ¿Cuánto pasó? A mí me ha pasado muchas veces escuchar una palabra y decir, es justo lo que me está pasando, es justo lo que necesito. No solamente nuestros pastores que están acá adelante y nos comparten, sino también los hermanos que puedan compartir la palabra. Ayuda y edifica la vida y la comunión en la iglesia, la palabra de Dios. Pero también decía, ahí en 1 Tesalonicenses, ¿de qué otra forma? A través de la palabra y también a través del poder del Espíritu Santo. Qué importante es que el poder del Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Y eso se evidencia cuando una persona cambia.
Cuando una persona es transformada y cambiada, es por el poder del Espíritu. No hay otra cosa. Y es hermoso ver, como decíamos antes, cuando vemos a nuestros hijos o cuando vemos a alguien que hace poquito llega a la iglesia y cómo Dios lo comienza a transformar. Es el poder del Espíritu Santo. Es algo en lo cual uno tiene que darle gracias a Dios por permitirnos ser testigos de esto. Ver a una persona siendo transformada por el Evangelio del Señor y que Dios te dé ese privilegio de poder ver a alguien al lado tuyo ser transformado, es algo que no tiene precio. Es algo hermoso. Y qué lindo es no acostumbrarnos a las caras de siempre, sino ver otras personas que llegan a la iglesia y ver esa transformación. Yo he estado en una iglesia que tenía 100 años. Literalmente, llegamos el día que cumplían 100 años. Yo pensé que se habían equivocado, pero estaban todos los números 100 por todos lados y nunca vi una iglesia de tantos años. Pero llegué en el aniversario número 100. Pero a medida que iba pasando el tiempo, eran siempre las mismas caras, eran siempre los mismos. Nadie venía a esa iglesia. Entonces, era como predicárselo continuamente la palabra entre ellos, pero el evangelio no podía salir, no podía llegar a otros, y cuando alguien entraba por la puerta, lo miraban así y tenía que estar, como decíamos antes, con una bien prolijo para que lo reciban. Si entraba alguien que era medio, ya lo miraban con cara mala y se iba solo porque se sentía incómodo. Pero poder ver que nosotros como iglesia recibimos a alguien y ese alguien viene, ¿de qué manera? Prolija. ¿De qué manera viene? ¿De qué manera nos encontró? Como hoy nos compartía nuestro pastor acerca de ese paralítico. Imagínense cómo estaba. Si nadie lo podía poner en el estanque, imagino que nadie lo podía ni siquiera bañar. O sea, ¿cómo estaba esa persona? Y así estábamos nosotros. ¿Cómo llegamos al Evangelio? ¿Cómo uno se olvida? Uno se olvida de la gracia que me transformó. Y es fácil olvidarnos de eso, ¿eh? Porque uno se acostumbra a que Dios me cambió y ya hace muchos años que me cambió Dios. Pero no recordamos cómo llegamos. Entonces, el poder recibir a alguien y gozarme en cómo Dios lo transforma, eso habla también de un crecimiento en la vida y en la comunión de la iglesia. El poder acordarme cómo estaba ese hermano y cómo Dios lo cambió. Cómo estaba esa hermana, cómo llegó y cómo Dios la fue cambiando. Eso es algo hermoso. Y debemos darle gracias a Dios porque nos está dando, como quien diría, un asiento en primera fila. El poder ver eso en la iglesia es esa bendición que Dios nos da de poder ver los cambios en la vida nuestra, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de los hijos de nuestros hermanos. El poder ver ese cambio es algo que nos llena de alegría y nos da mucho gozo el poder ver. Y después dice, en la parte final del versículo 5 y parte del 6, dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hay algo que, por consecuencia de poder vivir estas cosas, aquellos hombres que predican este evangelio, que predican el evangelio a través de la palabra, que se interesan en que el Espíritu Santo pueda transformar las vidas, son aquellos que nos presiden, son aquellos que nos enseñan, son aquellos que nos comparten la palabra de Dios. Y cuando uno ve eso en esa plena certidumbre, en esa plena certeza de que estos hombres que nos comparten el Evangelio viven, buscan que la palabra llegue fondo en la vida de cada uno de nosotros, se preocupan para que Dios pueda obrar en su vida, y no porque ellos sean capaces de poder hacerlo, pero sí son las personas que Dios puso adelante de nosotros. Y cuando uno vive esta vida en la comunión, en la intimidad de la iglesia, inevitablemente copiamos ese modelo de aquellas personas que nos presiden. Es algo natural, así como los pastores que están adelante de la iglesia
predican el Evangelio, viven el Evangelio, así nosotros, por consecuencia, somos imitadores de ellos como ellos lo son de Cristo. Por eso el apóstol con tanta autoridad decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y es algo fuerte, entiendo que no es algo tan a la ligera que uno pueda decir, pero sin lugar a duda que Dios, a pesar de la vida pecaminosa que llevamos todos nosotros, a pesar de eso, Dios dotó a nuestros pastores para poder llevar el Evangelio a nuestras vidas. Y debemos imitar esa conducta también nosotros. De eso se trata, la vida y la comunión en la iglesia, de poder crecer y poder llegar a eso. Lo tercero que vamos a ver es un posible escenario. En el versículo 6, en la parte a continuación de lo que hemos leído, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Cuando hablamos de un posible escenario, no siempre la iglesia es el lugar donde uno la pasa bien. Porque uno está acostumbrado a eso. Qué bien que la paso en la iglesia. Y pareciera como que esa es la razón por la cual vengo. Y estaríamos equivocados. Porque no es la razón por la cual uno viene. Porque hay momentos en la vida de la iglesia donde podemos estar pasando por momentos difíciles. Y no solamente a nivel colectivo, a veces a nivel individual. Cuando un hermano está pasando por alguna situación, por alguna prueba. Y a veces, como hoy hablábamos recién con una hermana, cómo el Evangelio está llegando a la vida de un ser querido en medio de una prueba, en medio de un problema, en medio de una enfermedad, en medio de una circunstancia difícil. A veces el Evangelio llega así. Y hermanos, el naturalizar estas cosas, el ser indiferente a lo que le pueda estar pasando a un hermano en medio nuestro, no habla de una vida y una comunión en medio nuestro. Porque más allá de que lo que le toque pasar a ese hermano, yo no le voy a poder aliviar la carga, yo no le voy a poder sacar el problema, porque Dios está tratando quizás con esa persona. Pero sí, el poder estar al lado de esa persona en medio de una prueba, en medio de una dificultad, de eso habla la vida y la comunión en la iglesia. Y debemos estar, no podemos naturalizar el ser indiferente a lo que le pueda estar pasando a un hermano o una hermana. Si eso pasa en medio nuestro, es porque la vida y la comunión en medio de nosotros no está siendo favorecida. Debemos estar atentos a lo que le pueda estar pasando, porque Dios está tratando con esa persona. Y es difícil a veces. Es difícil cuando uno se siente solo, hermanos, en medio de un problema, en medio de una dificultad. Una palabra de aliento es un mimo de parte de Dios. Y nosotros estamos llamados a eso, a poder estar con un hermano, con una hermana en medio de un problema. ¿Sabés qué bien que hace el que ese hermano pueda recibir con gozo, como vamos a leer eso? Ahora de continuación, con gozo, el poder decir gracias por haber estado. Eso se trata la vida de iglesia. No es siempre que esté todo bien. A veces nos ha pasado, hermano, que la vida de la iglesia fue afectada colectivamente, pero a veces es individual. Y ser una persona que no tiene empatía con el dolor de mi hermano. Entonces, ¿de qué se trata la iglesia? Debemos estar cerca de esto, porque eso nos ayuda a crecer. El poder ser unidos, como habíamos hablado antes, en esa gracia, en ese cuidado con mi hermano. Quiero que me acompañes en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 22 al 26. 1 Corintios, capítulo 12, del 22
al 26. Dice así: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecido. Creo que el pastor habló acerca de esto el otro día, ahora que me acuerdo. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De eso se trata lo que estábamos leyendo recién. El poder estar con aquel que sufre, estar con aquel que se goza y estar con aquel que ha sido bendecido por Dios. Y como leíamos en la carta de Tesalonicenses, en la parte final de este versículo dice, recibiendo este evangelio en gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y como leíamos recién, y hablábamos recién, cómo favorece la vida y la comunión en la iglesia cuando uno puede ayudar a los hermanos. Como bien que quede claro y que podamos entender, no es que vos le vas a resolver el problema a tu hermano, no es que le vas a sacar la carga, Dios está tratando, pero el poder ayudar al hermano en medio de una necesidad, en medio de una crisis, cuando está llegando quizás el evangelio en la vida de esa persona o en esa familia, qué importante es poder estar, porque el hermano va a poder decir, lo puedo recibir con gozo. Y me gozo yo al ver eso. Y también, ¿sabes qué es? Nos motiva, nos da un ejemplo. Cuando un hermano, en medio de una crisis, vive esa vida con gozo, eso es digno de imitar. Y debemos estar atentos a eso, porque el Señor trató de una manera eficaz sobre esa vida. Y poder que en medio de una crisis, ese hermano reciba la dificultad con gozo, pero también reciba la bendición de la misma manera, me ayuda a crecer y en la comunión y en la vida de la iglesia nos afecta y nos ayuda, porque de eso se trata. Y lo último, para ir terminando, hermanos, del versículo 7 al 8, dice, de tal manera habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué tremendo cómo termina esta porción de la Escritura, cómo el apóstol Pablo hace mención de esto. Pero lo primero que vemos es un resultado esperado, porque es un ejemplo que nos alienta. Y eso es lo que debemos entender, que la vida y la comunión en la iglesia, cuando estas cosas pasan, cuando estas cosas suceden, el ejemplo en medio nuestro nos ayuda a crecer. Y como decía, que no solamente en la iglesia, sino que en lugares alrededor, eso también afectaba. Qué importante es no perder la comunión con todas las iglesias. Y que gracias a Dios que oramos por esas iglesias, pero también qué importante es poder seguir teniendo comunión con el resto de otras iglesias. Porque también su testimonio nos ayuda a crecer y ellos viendo nuestro testimonio también pueden motivar, ayudar a crecer. Nuestra fe, nuestra confesionalidad, hermanos, hace hincapié acerca de esto, de tener comunión con otras iglesias y ayudarnos, conocernos, la actitud que tuvieron los hermanos de Laguna en habernos prestado ese lugar. Fue algo que tranquilamente podían haber mirado para otro lado. Y sin embargo dijeron, cuenten con nosotros. Y eso es algo hermoso, eso es algo de ejemplo, que quizás también nosotros algún día nos toque ayudarlos a ellos de esa manera o de otra manera. Pero el poder ser ejemplo, no solamente entre nosotros, sino para afuera, eso también habla la vida y la comunión en la iglesia. Y ustedes recuerden
El pastor Jorge siempre nos decía que no es para sentir orgullo, al contrario, es para bajar la cabeza y poder darle gracias a Dios. Pero que no hay iglesias confesionales, no hay muchas iglesias. Y quizás esta sea una de las primeras o de las pocas iglesias que han surgido. Y no es para agrandarnos, no es para creernos alguien, pero vamos a poder ayudar a otras iglesias. Y quizás como el pastor Jorge es enviado a Francia, algún día nuestro pastor Alejandro, nuestro pastor Javier, no sé a dónde quieren ir, pero quizás algún día vamos a tener que decirle, bueno, traernos algún alfajor o algo. Pero qué lindo es poder decir, nuestros pastores están siendo enviados. La iglesia está enviando a Javier y a Alejandro a otras iglesias a poder ayudar. Y vamos a tener que pasar por eso. Y es hermoso el ser ejemplo. Y que ellos con autoridad puedan decir en la congregación en la cual pastoreamos, Dios nos ha bendecido. Dios ha ayudado a este crecimiento. Y la vida y la comunión dentro de la iglesia ha crecido. De eso se trata, hermanos, y de eso tenemos que hacer hincapié para poder crecer. Oramos y terminamos. Padre amado, te damos gracias en este día, gracias por Cristo, gracias porque Él es aquel que dio a la iglesia, aquel que salvó a la iglesia, aquel que la ha salvado. Gracias porque tú eres aquel que legisla la iglesia, aquel que ordena la iglesia, aquel que ama, pero también aquel que quita el candelero. Y Señor, que nuestros pecados, nuestras miserias, jamás sea permitido que eso suceda, Señor. Que tu Santo Espíritu siempre nos acompañe, Señor. Tú eres el pastor de la iglesia, tú eres el principal pastor dentro de la iglesia. Tu Espíritu Santo, tu palabra, es la que gobierna nuestras vidas, Señor. Y que eso siempre suceda en medio nuestro y que podamos honrarte, Señor, de esa manera y que podamos crecer, Señor, como iglesia, en la vida y en la comunión en la iglesia, podamos crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin lo que tu Espíritu nos nutre, como la savia en una planta, Señor, sin tu Espíritu no vamos a poder crecer. Que podamos crecer conforme a tu verdad, conforme a tu evangelio. Que podamos crecer acordándonos de estas cosas que hemos leído en esta carta, Señor, que es de ejemplo y de ánimo para nosotros y que podamos no solamente crecer nosotros, sino poder ayudar al crecimiento de otros hermanos, Señor, porque de eso se trata, que tu iglesia sea santificada, que tu iglesia crezca, Señor, porque lo más importante es que tu nombre sea exaltado, Señor Jesucristo, en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos oído, lo que hemos escuchado y lo que por medio de tu Espíritu has hablado. En tu santo y en tu bendito nombre te damos gracias, Jesús. Amén y amén.